RTVC Noticias, emisión central. Me fui para prepararme, para llevar mis pruebas. Aida Merlano ya está en Colombia. Dice que nunca huyó, sino que puso a salvo su vida y que aún corre peligro. Merlano anuncia que asumirá la responsabilidad por sus errores y le pidió a la Fiscalía que investigue su versión sobre los clanes políticos. Merlano se bajó de un avión privado con chaleco antibalas. La recibió directamente la directora de Interpol en Colombia y aquí se legalizó su captura y traslado al Buen Pastor. Hoy tembló en Colombia y ya debe haber unas réplicas importantes en la costa Caribe. El abogado de Merlano anuncia colaboración con la justicia a cambio de beneficios. Les contamos en qué va el caso judicial. Primera vez que les puedo mirar a la cara, que les puedo mirar a los ojos sin miedo. Memorable discurso de la vicepresidenta de la República al cierre del ciclo en México. Le dijo al ELN que esta oportunidad de paz es única. Las delegaciones entregaron conclusiones. Hay avances en el cese al fuego, pero por ahora sin anuncio. Definieron la agenda de los diálogos en adelante. Toque de queda en los municipios del Bajo Cauca y Nordeste, donde siguen los bloqueos por el paro minero. Los negociadores de los trabajadores por ahora no siguen en la mesa. En Córdoba se levantaron los bloqueos de manera pacífica. Policía y comunidad se unieron para despejar las vías. Información de las regiones. Preocupación en Barranquilla por casos de sicariato. Van 10 asesinatos en 10 días del mes. 3 policías heridos en ataque con explosivos en Zulia, norte de Santander. SOS por los niños del Chocó. Autoridades locales dicen que son usados por los grupos al margen de la ley de la región. Susto en Colombia por temblor con magnitud 5,9 y con epicentro en la Mesa de los Santos. El sismo despertó a millones de colombianos a las 4:18 de la madrugada. No se registraron daños ni víctimas. En el mundo, un anónimo habla de la ira del atacante de la iglesia en Hamburgo. El hecho dejó 7 muertos. Día de un hecho clave en la geopolítica. Tercer mandato consecutivo de Xi Jinping. Algunos lo llaman el Mao de la posmodernidad. Y en deportes, Millonarios ya está en Medellín para enfrentar a Nacional con nómina alterna. Además, la Supercomercio avanza en su investigación al fútbol colombiano. Posible cartel en los pagos a jugadores. Y esperen oportunidades. Atentos, profesores, porque pueden estudiar en Corea del Sur. Y en Cultura es viernes de relato retro y recordaremos los desnudos del pintor Luis Caballero. Buenas noches. Ya está en Colombia la excongresista Aida Merlano, protagonista de un escandaloso caso de corrupción electoral y quien con su versión ha salpicado a políticos del Caribe colombiano. Llegó deportada desde Venezuela y sobre el mediodía fue recibida en el aeropuerto del Dorado por un equipo de Migración Colombia. También hay que decir que en ese momento se activó un dispositivo de seguridad en la calle 26 de Bogotá para llevarla hacia las instalaciones de la Dijín y de allí fue luego trasladada a la cárcel El Buen Pastor. Vamos a abordar este tema, esta noticia con los reporteros de RTVC Noticias en los puntos claves de la información. Comenzamos con Stephanie Valencia. Stephanie, buenas noches. ¿Cómo fue el operativo de Interpol? Mateo, buenas noches. Pues pasado el mediodía arribó al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde fue recibida por la directora de Interpol, quien en nuestro país lideró todo el operativo de deportación junto a Migración Colombia. Fue trasladada en una caravana de la Dijín hasta las instalaciones de Interpol y desde allí le volvió a dar la cara al país después de 3 años en Venezuela. Dijo que responderá por los errores que cometió, pero también le exigió a la Fiscalía investigar los clanes políticos que ha denunciado. Nunca he huido de la justicia. Yo me fui a justicia para responder por los delitos que cometí, porque admito que debo asumir la responsabilidad de mis errores, pero no voy a asumir responsabilidades y delitos que yo no he cometido. Agradeció al presidente Gustavo Petro por agilizar el trámite de su deportación y le hizo 2 peticiones puntuales. Pedirle al presidente Gustavo Petro la seguridad y la integridad de todos los miembros de mi familia, de los que han sido víctimas de amenazas, de atentados, también pedirle por mi integridad, porque temo por mi vida.
porque temo ser víctima de un atentado. Exigió a la justicia investigar sus denuncias contra los clanes políticos. De los que tengo pruebas que están entregadas no solamente en la Fiscalía, sino también en la Corte Suprema de Justicia. También les aclaro que no regresé a este país para ser piedra de tropiezo de nadie. Su llegada estuvo cargada de simbolismos, no solo por el dispositivo de seguridad y el operativo, sino por todo lo que la rodeó, desde el vestuario hasta el protocolo de los funcionarios. Aída Merlano es en este momento trasladada a la Dijín, donde fue reseñada también, y en los próximos minutos será trasladada a un pabellón especial en la cárcel El Buen Pastor, el mismo centro de reclusión desde donde planeó su fuga en 2019. A las 12:30 de la tarde, Aída Merlano se bajó del avión privado vestida de jean y chaqueta blanca. Su bolso, que hacía juego con sus zapatos deportivos, es de una referencia cuyo nombre es Lock Me, que traduce bloquéame. La referencia de los zapatos es Runaway, que traduce huir. El chaleco antibalas ocultó un poco el informal pero elegante atavío de Aída Merlano. El dispositivo de seguridad permitió identificarla entre el grupo que la recibió con un apretón de manos de la directora de Interpol. Fue la oficial quien lideró todo el operativo de deportación junto a Migración Colombia. Sobre la 1 de la tarde fue trasladada en una caravana hasta la sede de la Dijín, donde fue recibida en las oficinas de Interpol, siempre fuertemente custodiada y acompañada por su abogado. Registra 2 notificaciones de Interpol, una circular roja por la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia, publicada en el año 2019, por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, corrupción al sufragante. Luego inició la reseña de la detenida. Se le tomaron las huellas dactilares para hacer la plena verificación de su identidad. La procesada será presentada a nuestra Fiscalía General de la Nación ante el juez de control de garantías por el delito de fuga de presos y ante el juzgado 18 de ejecución de penas y medidas de seguridad. Con el trámite fue legalizada su captura y trasladada a la cárcel El Buen Pastor, donde permanecerá recluida. De este punto salió esposada. Su bolso, de referencia Bloquéame, ya estaba en manos de su abogado. La ex senadora Aída Merlano ha sido condenada 2 veces y sus sentencias ratificadas por la Corte Suprema de Justicia. En la actualidad enfrenta un proceso activo por fuga de presos. Elecciones del 2018. En ese momento, Aída Merlano aspiraba a llegar al Senado, pero entre sus planes no estaba que el 11 de marzo del 2018 la Fiscalía llegara a su sede, la llamada Casa Blanca. Los investigadores descubrieron que allí se gestaba un aparato organizado de compra de votos. En videos quedó probado que hasta 300 personas en un lapso de 2 horas asistían a la Casa Blanca para recibir sus pagos. Habían mesas, una mesa, y habían de este lado unos 4, 5 pagadores con una caja de cartón llena de dinero cancelando los votos. El testigo Palencia Borrero contó ante la Corte Suprema cómo, según él, funcionaba el esquema de compra de votos. Era tanta cantidad de gente, honorable magistrado, que la llamaban por días y por horas, es decir, no todo el mundo iba como quería, porque ellos tenían un software, un sistema, no sé. Estos hechos la llevaron a la cárcel hasta el 1 de octubre de 2019. Ese día, mientras estaba en una cita odontológica, protagonizó una espectacular fuga, de la que quedó esta imagen: su caída cuando se descolgaba por una ventana para después huir en una moto de domicilios. Tiempo después se conoció que estaba en Venezuela, donde fue capturada. Desde allí declaró ante la Corte Suprema, señaló a la familia Char. Se supo de su relación sentimental con el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y de sus nexos para la supuesta compra de votos con Julio Gerlain. Con exactitud, que yo recibí dinero y que sé que lo pude gastar en algo y que sé a dónde fue dirigido, fue el aporte que me entregó Julio Gerlain y fue alrededor de 550, no fueron más de 600 millones de pesos a mí. Exculpó al odontólogo y aseguró que la fuga fue planeada por una organización criminal al servicio de un clan político para asesinarla después. El señor Juan Char entregó el valor de 7.000 millones de pesos para que se compraran votos a favor
de Arturo Char, de Lilibet Inás y a favor mío. La familia Char negó las acusaciones de la excongresista. Merlano fue condenada en mayo de 2020 a 11 años y 4 meses de cárcel y 2 años después recibió la segunda condena por 5 años y 6 meses de cárcel. Ahora deberá enfrentar un nuevo proceso por fuga de presos. Por tercera vez fue suspendida la mesa de diálogo entre los delegados del Gobierno Nacional y el Comité del Paro Minero. En el Bajo Cauca fue extendida la medida de toque de queda y las autoridades realizan operativos para el despeje de los bloqueos en el sector de San Jorge en Córdoba. Ismael Tobón, buenas noches, adelante. Hola Daniela, muy buenas noches. Los mineros no han cedido la propuesta del Gobierno Nacional de levantar los bloqueos y las manifestaciones que desarrollan en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste del departamento de Antioquia, como también el Gobierno Nacional continuar con los operativos contra la minería criminal en esta región de Antioquia. Por eso se ha tomado la decisión ante el incremento de los desmanes y bloqueos en la troncal a la costa caribe colombiana, el Gobierno departamental tomar la decisión de un toque de queda que inició a partir de las 6 de la tarde. Como primera acción para contener los desmanes y bloqueos que persisten en el nordeste y Bajo Cauca antioqueño, la Gobernación de Antioquia anunció que se extenderá a 12 municipios el toque de queda. Desde las 6 p.m. del viernes 10 de marzo de 2023 hasta las 6 a.m. del próximo sábado 11 de marzo del mismo año. La situación en Caucasia y demás municipios afectados por el paro minero no mejora y la fuerza pública continúa fortaleciendo los operativos en la región. Las unidades policiales han estado prestas, atentas precisamente a contener este tipo de agresiones contra la infraestructura del comercio del municipio. Lo contrario sucede en el puente San Jorge, sur de Córdoba, donde la policía logró despejar la vía hacia Montería bloqueada por manifestantes. Se logró que se levantaran del punto y en este momento tenemos movilidad sobre el puente de la Apartada. La Gobernación de Antioquia busca alternativas para atender la crisis de desabastecimiento de alimentos y medicamentos que vive la zona por cuenta del paro minero. Justamente ya se cumplen 8 días de este paro minero, de las manifestaciones, 3 intentos para dialogar con el Gobierno Nacional y poder así levantar este paro minero en las 2 regiones del departamento de Antioquia. Ya se empieza a evidenciar de nuevo y agudizar la situación de desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, incluso falta oxígeno en centros asistenciales de Caucasia y de otras poblaciones, como también de gas y combustible. La situación realmente es bastante compleja en Caucasia, como también en el sur del departamento de Córdoba. 3 intentos de mesa de diálogo, un motociclista muerto, pérdidas económicas de casi 45.000 millones de pesos y más de 400.000 personas sin acceso a alimentos y medicamentos en Antioquia y Córdoba es el balance a 8 días de inicio del paro. Las confrontaciones entre las autoridades y los mineros en los 7 puntos de bloqueo de la vía Caucasia en Antioquia y la Apartada en Córdoba se convirtieron en la insignia para exigir su derecho al trabajo. Porque hay veces que llegará un momento en que uno no va a poder tener la forma de entrar en esos sitios porque quedan totalmente custodiados por el gobierno. Sin embargo, el punto inamovible ha sido levantar de forma pacífica los bloqueos. Se dé por garantizado la suspensión inmediata a la explotación de nuestros equipos de minería y así poder estar tranquilo en el territorio y con gusto entrar en la mesa técnica. Mientras persistan los bloqueos, la posibilidad de que nosotros regresemos a la mesa es nula. Los mineros desde el 7 de marzo se tomaron el puente San Jorge, zona que incomunica la costa atlántica con el interior del país, punto que podría desencadenar el desabastecimiento no solo en Antioquia y en Córdoba. Y a esta situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño, y lo hemos visto a través de las imágenes que hemos reportado con esta situación del paro minero, pues también se suma la afectación de los transportadores, que son cerca de más de 22.000 millones de pesos en pérdidas totales y continúan todavía esperando alguna solución de apertura hacia la costa caribe colombiana. Caucasia está totalmente militarizada con esta nueva decreto de toque de queda en esta región del Bajo Cauca antioqueño,
antioqueño. Entre tanto, hace pocos minutos finalizó una rueda de prensa presidida por el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, donde está tratando de buscar soluciones y enviar ayudas humanitarias a estas regiones para que puedan abastecerse, ya que realmente pues todo el comercio local está totalmente desabastecido y no hay manera de cómo encontrar alimentos de primera necesidad. Desde Medellín, Ismael Tobón, RTVC Noticias Conectados 24/7. Finalizó el segundo ciclo de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Dentro de las conclusiones se habló sobre los avances en la búsqueda de un cese al fuego bilateral. Yo López, los saludo, muy buenas noches. Cuéntenos qué más dijeron las delegaciones. Hola Mateo, buenas noches. Pues hoy, después de 25 días de diálogos en la mesa de negociaciones en México, las delegaciones entregaron las conclusiones donde se determinó cómo será la participación de la sociedad en la construcción de paz. Otros puntos del comunicado conjunto fueron democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas y fin del conflicto. En este último punto, las conclusiones, se estableció una ruta para la ejecución de los acuerdos que se logren en la mesa. Durante la clausura, la vicepresidenta Francia Márquez, en nombre del gobierno colombiano, habló sobre la paz y les envió un mensaje directo. Quiero decirle al ELN, como lo dije esta mañana, es la primera vez que les puedo mirar a la cara, que les puedo mirar a los ojos sin miedo, para decirles que aquí está una vicepresidenta que viene de pueblos que han luchado. La vicepresidenta de Colombia le habló a la delegación del ELN. Además de recordar el miedo, les dijo que la paz, que ahora dialogan, no tiene segundas oportunidades. No nos queda otra opción, o logramos la paz total, o le decimos a nuestros hijos y nietos mañana que no fuimos capaces y que fracasamos en nuestro intento y que le seguimos condenando a la desgracia y a la barbarie que es lo que están sufriendo. La vicepresidenta recordó sus días de buscar en las calles mejores condiciones para su pueblo, un camino en el que muchas mujeres lideresas murieron. Yo hace unos años estaba tirando piedra en las calles como los jóvenes, buscando cambios y transformaciones, buscando justicia. Francia Márquez dijo que la guerra ha tenido rostro de hombre y que el machismo es el que impulsó un conflicto que nunca debió ser. Y con la firma de los acuerdos alcanzados en el segundo ciclo de los diálogos, los equipos negociadores dieron a conocer la agenda que manejarán las delegaciones de aquí en adelante. Dentro de los puntos se destaca la participación de la sociedad para establecer los principales problemas que afectan al país y el fin del conflicto armado, en el que se definirá la situación jurídica del ELN y sus integrantes, incluidos los procesados y los condenados. Las partes ya negocian el cese al fuego, pero por ahora solo en una etapa previa. El marco de referencia común para acordar un cese del fuego bilateral es el derecho internacional humanitario. Esto implica acciones y dinámicas humanitarias para bajar la intensidad del conflicto. Sobre la participación de la sociedad en los acuerdos, se definió cuál será su principal objetivo. La participación, tal como lo reza en la nueva agenda, será el corazón de este proceso de paz y trabajará por establecer un diagnóstico de los problemas de la democracia en el país. El ELN confirmó que aceptará su responsabilidad ante las víctimas como un gesto de reconciliación. De forma especial, acordamos atender los derechos de todas las víctimas sobre la base de la asunción de responsabilidades, compromiso que abre el camino a la reconciliación nacional. El jefe negociador del gobierno aceptó que la negociación no ha sido fácil. Para poder superar los trances difíciles que hemos tenido, porque la paz no es un camino de rosas, como algunos piensan, un camino lleno de dificultades. Dentro de los acuerdos, se determinó que cada delegación podrá cambiar sus delegados, asesores y consejeros si así lo consideran necesario. No cesan los ataques sicariales en el departamento del Atlántico. En las últimas horas, un hombre fue asesinado y en lo corrido del mes de marzo, las autoridades reportaron 6 homicidios. La comunidad salió a protestar para exigir medidas de seguridad. Zainia Gámez, buenas noches. Hola Daniela.
Hola, muy buenas noches. La comunidad de un sector en el municipio de Soledad realizó una manifestación pacífica. Esto con el fin de decirle a las autoridades que tengan más presencia de seguridad de la policía, ya que asegura que están sufriendo tanto de homicidios, de atracos y de extorsiones. En menos de 12 horas se registraron 2 ataques a bala. 2 personas murieron y otra resultó herida en los barrios Los Robles y Los Almendros, en el municipio de Soledad Atlántico. A pesar de las acciones de intervención de los últimos 15 días de la fuerza pública, las cifras continúan manteniéndose igual a los acontecimientos criminales del año anterior. Frente a esta situación de inseguridad, los habitantes del municipio de Soledad decidieron hacer un plantón pacífico para exigir mayor acompañamiento de las autoridades. También estamos viendo la problemática de la extorsión, en donde ya ni los niños de las áreas escolares se escapan. Hoy salimos con los niños del barrio, con los colegios, con la comunidad, para que se den de cuenta que la situación es grave y que necesitamos ayuda. Durante el mes de marzo del año anterior, el Departamento del Atlántico registró 67 muertos y en lo que va corrido de este 2023 ya se registran 18 muertes violentas. 17 de ellas corresponden al área metropolitana de Barranquilla. Y es que debido a la ola de inseguridad que se está viviendo en Barranquilla y su área metropolitana, el alcalde de la ciudad le envió un contundente mensaje a los criminales, y es que si entregan información a las autoridades pueden recibir beneficios como las rebajas de penas y las recompensas que ellos están entregando. Recordemos, hasta 34 millones de pesos por información relevante que nos ayuda a desarticular personas que se dediquen a la extorsión. Más de 50 millones de pesos por quien nos dé información de homicidas o personas que articulen este delito. Más de 40.000 bumangueses están en incertidumbre ante una posible liquidación del sistema de transporte Metrolínea por deudas que, escuchen esto, ascienden a los 300.000 millones de pesos desde 2020. John Delgado con la información. John, buenas noches. Hola Mateo, muy buenas noches para usted y televidentes. En este momento me encuentro en el centro de la ciudad, de la capital santanderiana, más exactamente en la carrera 15 con calle 36 en la estación Chorreras, una de las estaciones principales del sistema integrado Metrolínea. La comunidad en la capital santanderiana está preocupada por la liquidación de este sistema de transporte. Sin acuerdo, finalizó la reunión entre los directivos del ente gestor de Metrolínea y los acreedores, entre los que se encuentran los voceros de las estaciones y la empresa Movilizamos, que se encargan de la operación del sistema de transporte masivo en Bucaramanga, en el que a diario se transportan más de 40.000 usuarios. Ahora, ¿qué vamos a hacer los bumangueses si la van a liquidar? ¿Cómo nos vamos a transportar? ¿Cómo nos vamos a movilizar? Nos quedamos sin transporte público, porque yo vivo allí en el barrio Alfonso López y la ruta AB1 de La Joya espectacular, lo lleva uno hasta Cabecera. Según la alcaldía de Bucaramanga, se buscará mantener el servicio que opera en Bucaramanga, Florida Blanca y Piedecuesta. El único operador con contrato ve con preocupación la latente liquidación. Al momento no tenemos ninguna propuesta o alguna notificación oficial por parte de la alcaldía, las alcaldías del área metropolitana. El Ministerio de Transportes emitió un comunicado en el que enfatizó la importancia de mantener la continuidad del servicio y no afectar el derecho a la movilización de los ciudadanos. Luego de la verificación de los organismos de socorro en varios municipios y departamentos del país, no se presentaron daños graves por el temblor de magnitud 5,9 que sacudió a Colombia en la madrugada de este viernes. El fuerte sismo despertó a miles de colombianos sobre las 4:20 de la mañana. Las alarmas y reportes de los teléfonos celulares generaron alerta en los ciudadanos que salieron rápidamente de las unidades residenciales. Estamos saliendo, evacuando los conjuntos. También sorprendió a muchos trabajando, como es el caso de esta periodista que estaba al aire en un programa de radio en el municipio de Charalá, en Santander. Está re largo. Ya, no más. A pesar del miedo y la incertidumbre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres señaló que no se registraron heridos ni afectaciones estructurales.
Hay unos reportes de leves daños en algunos municipios de Santander, pero por el resto no tenemos graves afectaciones. De acuerdo con el funcionario, el país está en una zona sismológica activa debido a fallas geológicas. Además, señaló que la articulación institucional es clave para enfrentar cualquier novedad. El país ha sido un país de desastres y en los años ha venido acumulando conocimientos y experiencias. Hizo un llamado a los ciudadanos a informarse conscientemente y a hacer de la prevención una regla. Entender qué puede suceder en estos casos, cómo debemos actuar, a quién debemos llamar. El temblor, que se sintió en 20 de los 32 departamentos del país, tuvo una profundidad de 151 kilómetros con epicentro en el municipio de Los Santos, en Santander. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lanzó una alerta por la instrumentalización de los niños por parte de grupos armados ilegales en Chocó. Este es un informe de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. El ICBF advirtió que el departamento del Chocó se encuentra en alerta roja, no solamente por el tema de desnutrición infantil y reclutamiento forzado, sino porque los menores corren riesgos por asistir a migrantes irregulares en Acandí. Ya la regional Chocó se encuentra verificando la situación. Emitimos instrucciones para que el grupo EMPI, que es una unidad de búsqueda de niños en situación de trabajo infantil, vaya hacia el municipio de Acandí a verificar esta situación y en el evento que encuentre algún tipo de afectación. Por esta razón, la atención a los más de 72.000 niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad se encuentran priorizados aquí en todo este territorio. Así lo ha indicado la entidad. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Hay preocupación por la contaminación de 3 ríos del sur del Bolívar. Fueron encontradas partículas de mercurio en los afluentes. Jessica Valdés, periodista de Radio Nacional, amplía la información. En La Mojana, las pérdidas económicas que dejaron las inundaciones no es el único problema que enfrentan los habitantes de esta subregión, pues con el pasar de los años se han intensificado enfermedades en niños, jóvenes y adultos. Esto, al parecer, por el consumo de agua y pescado contaminados con mercurio, un metal altamente tóxico y utilizado en la minería de oro artesanal. Y el más marcado de todos es el problema renal. En los dializados de todos los municipios de La Mojana, el 80% de los procesos de diálisis que llegan diario, que llegan por buses a Montería y a Cincelejo, son de la región Mojana. Y el otro problema grande que se ha presentado es la incidencia de labios leporinos. Todo llega por el río Nechí, río Cauca y río San Jorge. El líder de La Mojana también hizo un llamado al gobierno nacional para que brinde acompañamiento en esta subregión con brigadas de salud y asimismo le ayude permanentemente a estas familias que, según sus declaraciones, están enfermas por el mercurio. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Regresamos con la noticia del día. Por determinación de las autoridades y del Instituto Nacional Penitenciario, Aida Merlano será recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. La excongresista tiene abierto un proceso por fuga de presos. Vamos con Katy Sánchez. Katy, buenas noches. ¿Qué dicen las autoridades carcelarias y también qué dice el abogado de la procesada? Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Mateo, en este momento nos encontramos a las afueras de la cárcel Buen Pastor. Lo que se sabe hasta el momento es que ella estaría a punto de salir de la Dijín y en este momento estaría camino aquí. Lo que ustedes están viendo atrás es una puerta color azul muy grande que está esperando la llegada de Aida Merlano en pocos minutos. Lo que ha manifestado también Miguel Ángel del Río, el abogado, es que solicita a la justicia colombiana que Aida Merlano pueda pagar su condena y que esté aquí en Bogotá y que no sea trasladada a ninguna otra ciudad del país porque su vida correría peligro. Hoy tembló en Colombia y ya debe haber unas réplicas importantes en la costa Caribe. Con esta frase, el abogado de Aida Merlano, Miguel Ángel del Río, aseguró que su defendida viene a contar y comprobar ante la justicia todo lo que sabe. El tema de las casas políticas de la costa norte, la Casa Char, la Casa Gerlain y todos los compradores de votos que pues evidentemente tienen una responsabilidad. El jurista aseguró que espera que a Merlano se le garantice su seguridad. Planteó que el tiempo en el que ella estuvo en Venezuela pueda contar para una eventual rebaja de penas. Que ella pueda entonces finalmente descontar la sanción penal,
que dentro de ese descuento se establezcan fundamentalmente lo que ha padecido y lo que ha sido privada de la libertad en Venezuela. Miguel Ángel del Río no descarta que funcionarios del actual gobierno también estén implicados en los señalamientos de Aida Merlano. Aida hizo unas manifestaciones en su momento con relación a la Corte y pues se están haciendo las investigaciones apropiadas al respecto. Aida Merlano tendrá que responder por los delitos de fraude al sufragante, concierto para delinquir, violación de topes electorales y un proceso por fuga de presos. La caravana que acompañaría a Aida Merlano está a pocos minutos de salir de la Dijín y por supuesto estaremos aquí RTVC Noticias 24/7 esperando a que ella ingrese por la puerta de la cárcel Buen Pastor y de esta manera poder registrar los hechos. Es la información que se tiene a esta hora de la noche desde la cárcel Buen Pastor, informa Katy Sánchez para RTVC Noticias Conectados 24/7. Katy, gracias, estamos atentos. Y a propósito, el ministro de Justicia confirmó que la deportación de Aida Merlano se logró por el restablecimiento de relaciones con Venezuela y entregó detalles de cuál fue ese proceso para lograr la llegada de la excongresista a Colombia. La primera solicitud de extradición realizada por el gobierno de Colombia fue el 13 de febrero de 2020 y la presentaron ante el gobierno interino de Juan Guaidó. Una vez que se restablecieron las relaciones diplomáticas con Venezuela en este gobierno, por una parte, digamos, se iniciaron las consultas judiciales para reactivar el trámite de extradición, pero también gestiones diplomáticas que condujeron a esa decisión, que es una decisión del gobierno de Venezuela de deportarla. Ante la solicitud existente, se planteó un cambio en el proceso y como resultado se produjo la deportación. Será tratada con dignidad, será conducida al establecimiento penitenciario correspondiente. Ella tiene una condena vigente y una orden de captura vigente, tiene también algunos procesos en curso. El ministro reiteró que Merlano tendrá todas las garantías procesales. El pronunciamiento lo hizo desde Ibagué en un encuentro con la rama judicial. Y uno de los acusados por Merlano, el empresario barranquillero Fuad Char, reaccionó a esta noticia. Negó los señalamientos y aseguró que los argumentos de la excongresista han sido utilizados por sus contradictores políticos como arma electoral. Saben que mi hijo Arturo tiene un proceso por una serie de declaraciones de ellas y nosotros no tenemos ninguna prueba presentada que pueda preocuparnos judicialmente, pero los estamos atendiendo y aquí estaremos atentos a la traída de ella, que me imagino que es un instrumento político para seguirnos molestando, ¿no? Otros sectores políticos también reaccionaron a la noticia de la deportación y arribo al país de Aida Merlano. Coinciden en la importancia de que hable ante la justicia colombiana y presente pruebas de sus señalamientos. Desde el partido Alianza Verde aseguran que es una buena y necesaria noticia para el país. Pues los graves hechos de corrupción que ella denunció estando en Venezuela hacen necesario que ella comparezca ante un juez de la República, pero sobre todo que el país conozca con prueba en mano los hechos de corrupción que involucran a familias muy poderosas. Podría causar un sismo político, pues de hecho ya Arturo Char renunció al Congreso, al Senado de la República, y esto podría llevarse por delante otros congresistas del Atlántico y de la Casa Char. En la oposición ven con preocupación la deportación de Merlano en pleno año electoral. Incorpora un ingrediente de algidez política a la campaña regional del 2023 en Colombia. Esto se suma al escándalo en la región Caribe de los aportes, de los pagos en efectivo no registrados y recibidos por el hijo del presidente Gustavo Petro. Congresistas esperan que la llegada de Merlano a Colombia ayude con el esclarecimiento de los hechos de corrupción que ha denunciado e involucran a personalidades políticas de Colombia. El IDEAM anunció que a finales del primer semestre de este año mermarán las lluvias. En los siguientes 3 meses habrá una transición a la temporada seca. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. En el Huila sigue interrumpida la movilidad vehicular sobre la vía nacional en el sitio de Pericongo tras un deslizamiento de tierra y rocas que dejó una persona muerta y otra herida. Equipos de trabajo remueven el bloqueo y revisan el riesgo de más derrumbes. Tras la alerta de la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Cali se encuentra adecuando una bodega en el norte de la ciudad para trasladar a algunos internos del Centro de Atención Transitorio de San Nicolás, en donde hubo una fuga masiva hace algunos días y que está en condiciones de hacinamiento de hasta el 269%.
En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bucaramanga realizó una entregatón de celulares que habían sido robados. Cerca de 200 celulares fueron recuperados en diferentes operativos y regresaron a sus dueños. En lo corrido del 2023, ya van más de 1.000 celulares reportados como robados. Después de varios años y múltiples problemas portuarios, el canal de acceso al puerto de Barranquilla ya cuenta con una profundidad de 10 metros, lo que permitirá el ingreso de buques de gran calado, aumentando la competitividad de la ciudad. Durante este fin de semana se mantendrán operativos de control de alcoholemia en varias localidades de la ciudad como parte de las campañas para disminuir los accidentes de tránsito en la capital. Más información en Bogotá 24/7. En el barrio Alcalá de la localidad Puente Aranda, la policía llegó a atender una riña entre una pareja. Luego de una inspección, las autoridades observaron que en la vivienda había 16 kilos de pasta blanca y otros 16 kilos de pasta empacada en lonas y bolsas. Este producto era utilizado para la fabricación y posterior comercialización ilegal de medicamentos. El secretario general de los firmantes de paz, Daimer Quintero, fue víctima de un atentado luego de que se dirigiera desde su vivienda en el sur de Bogotá a una reunión en Fusagasugá. La camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección fue impactada en 3 oportunidades cuando pasaba por una zona rural de Soacha, Cundinamarca. La cifra del día en Bogotá tiene que ver con los accidentes de tránsito que dejan víctimas fatales. En el 2022, entre enero y febrero, hubo 84 víctimas y en el 2023, en el mismo periodo, hubo 92 fallecidos, equivalente a 2 personas muertas en accidentes de tránsito al día en la ciudad. Las voces del día en Bogotá son las de los conductores de todo tipo de vehículos y la de los peatones afectados por el cierre total de más de 10 cuadras sobre la avenida 68 debido a las obras de Transmilenio. ¿Cuánto tiempo demora más en los trayectos? Aproximadamente como hora y media. Y al otro lado vemos que parte de la hora a un 50% nomás. Nadie trabaja, pasa 1, 2, 3, 4 trabajadores y ya, pero todo normal, todo normal. Vamos con los principales hechos en el mundo. Un hombre armado asesinó a 7 personas antes de suicidarse en un salón de culto de los Testigos de Jehová en Hamburgo, Alemania. Así lo confirmó la policía y fiscales de esa ciudad. Además, revelaron que conocieron un aviso anónimo afirmando que el atacante mostró enojo hacia integrantes de esa congregación. Encender la televisión en Alemania a eso de las 9 de la noche del 9 de marzo era enterarse de lo que estaba ocurriendo en Hamburgo. El sonido de la noche en la segunda ciudad más grande en suelo germano dejaba clara una sola cosa: que el peligro entró y se quedó en este salón de Testigos de Jehová. Armado de un revólver, este hombre de 35 años escogió a cada asistente de ese recinto como blanco de sus disparos. Con ellos consiguió extinguir la existencia de 4 hombres y 2 mujeres, una de ellas con 7 meses de embarazo. Su bebé se cuenta también como víctima del atacante. El pistolero fue encontrado muerto en la iglesia, aparentemente habiéndose disparado. Philip F. era un exmiembro de Testigos de Jehová. Abandonó la comunidad voluntariamente hace año y medio. Aparentemente era soltero. Vivía y trabajaba en Hamburgo desde 2014. La prontitud en la llegada y acción de fuerzas de seguridad consiguió que la escala de la masacre no fuera mayor, pues Philip F., como fue identificado al pistolero, logró disparar más de 100 rondas de balas durante su ataque. Me gustaría agradecer a las fuerzas de seguridad y a los consejeros que desde anoche están cuidando a los heridos graves, asegurando la escena del crimen e investigando el incidente. Autoridades revelaron que el hombre tenía licencia para portar armas y tenía una semiautomática legalmente, y que huyó a la primera planta del edificio cuando se percató de la presencia policial y ahí se suicidó. Y hoy Asia fue testigo de un hecho sin precedentes. El presidente de China, Xi Jinping, por votación unánime, fue reelegido para gobernar el gigante asiático. Camila Bradford, usted tiene todos los detalles, la escuchamos. Buenas noches. Modificar la Constitución Nacional es una fórmula usada hasta el cansancio por presidentes de todos los continentes para aferrarse al poder.
Bueno, pues la costumbre no parece exclusiva de esas latitudes. Eso fue lo que hizo Xi Jinping. Eliminó el límite de 10 años que tenía un presidente para gobernar. En octubre lo reeligieron líder de su partido y le permitió quedarse 5 años más en Shanghái. Ni cuando su país puso en jaque el equilibrio vital del mundo, perdió su temple. Sus gestos, su presencia, serena si se quiere, casi que despistan al ojo más agudo, porque él, este hombre, es consciente de que es cabeza y rostro de nada menos que el gigante de Oriente que le riñe al Occidente liderazgo e influencia a escala mundo. Xi Jinping encarna a la pieza geopolítica infaltable en cada cita, pero también cada tempestad. Y hoy, 2.952 votos a su favor y ninguno en contra lo convirtieron en el mandatario chino más poderoso desde Mao Zedong. Esa confianza de cada uno de los miembros de la Asamblea Popular, legislativo chino, le permite iniciar de forma inédita una tercera presidencia consecutiva. 5 años más gobernando. Con los rasgos que lo caracterizan: mano fuerte, que ahoga cualquier asomo disidente en su suelo. El empate que le dan con la figura de Mao recae en que seguirá frente a los 2 millones de soldados que integran el Ejército de Liberación Popular, la mayor fuerza en tierra de la actualidad, con la diferencia que su ascenso ocurre en un entorno fiero, con un pueblo cicatrizado por el COVID y su antagonismo con sus rivales a flor de piel. Qué alegría saludarlos como siempre aquí desde la ciudad de Medellín. Comenzamos los deportes aquí en RTVC Noticias. Atlético Nacional recibe a Millonarios en el duelo más atractivo de la fecha número 8 de nuestra Liga de Fútbol Profesional en Colombia. El equipo verde quiere extender su racha de victorias, mientras que Millonarios quiere reservar a algunos jugadores por su participación en la Copa Libertadores. El clásico, ¿cómo no? Siempre motiva a quien tiene la fortuna de jugarlo. Como Millonario lo motiva a uno, como todos los equipos, pero usted sabe que hay casos de casos. Por Millonario la motivación también se siente un poco más. Fuere quien fuere que tenga la posibilidad de lucir la camiseta embajadora en un coliseo hostil para el azul. Somos una plantilla amplia y lo que el profe decida, los jugadores que él decida poner en cualquier partido, pienso que hay que salir con la misma mentalidad de ganar. Lo que siempre está claro es el respeto del uno por el otro, porque aquí importa defender el honor en toda época que se produzca enfrentamiento. Es un juego que uno cuando saca la victoria genera una confianza importante. Millonarios mira hacia la Libertadores, pero no descuida la importancia del clásico, y Nacional buscará su tercera victoria consecutiva para consolidar el proceso, con el plus que da el ganarle a un encopetado rival. Y seguimos hablando de nuestro fútbol profesional colombiano porque la Federación, la DIMAYOR y varios equipos de la liga están siendo inspeccionados por la Superintendencia de Industria y Comercio, todo esto tratando de establecer si hay o no una cartelización en el pago de jugadores y jugadoras. Una inspección sorpresa realizó la Superintendencia de Industria y Comercio a varios de los 36 clubes que conforman el fútbol profesional colombiano. Esta acción inició el lunes. Fue solicitada una lista de documentos como datos financieros, copias de los modelos de contrato y 2 numerales que llamaron la atención entre los presidentes de los equipos. Copia de los contratos suscritos con jugadores de fútbol profesional masculino y femenino para cada año entre el 1 de enero de 2017 al 28 de febrero de 2023. Ante la situación, el presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, pidió tranquilidad. Es una diligencia preliminar, no hay una investigación abierta oficialmente. En esas diligencias preliminares, la SIC tiene la facultad legal de aparatos como el celular o como el computador. El procedimiento incluyó preguntas, requisas y monitoreo de celulares y computadores de los dirigentes. No fui notificado exactamente de cuál es el objeto de la investigación. Definitivamente pues no puedo hablar mucho de ese tema porque es una diligencia preliminar, pero no es ver, pues,
no es un decomiso, yo no lo llamo decomiso del celular, sino simplemente, pues si el celular y el computador estuvieron en manos de ellos. La mayor preocupación, un posible cartel laboral, controlando las contrataciones y pagando menos de lo estipulado a futbolistas tanto del fútbol femenino como del masculino menores de 20 años. En RTVC Noticias solicitamos información sobre el procedimiento a la Superintendencia de Industria y Comercio y nos confirmaron que por reserva legal no se podían dar a conocer detalles del proceso. Bienvenidos a otro viernes de Relato Retro, ese espacio al final de la semana en el que nos unimos con Señal Memoria para recordar esos momentos que nos narran y que además son parte de lo que somos. La historia de hoy se llama Los dibujitos porno de Luis Caballero, pero antes de que cambien el canal, de que manden a dormir los niños, de que llamen al defensor del televidente, quiero que escuchen de la voz de la hermana de Luis Caballero, el pintor, Beatriz Caballero, porque esa etapa de su obra se llama así. Luis llama, esta obra Luis la llamaba mis dibujitos porno, y son muy porno, pero no son ofensivos para nada, ni escandalosos, ni desagradables, sino por el contrario, están hechos con un cuidado, con una delicadeza, son de una belleza. Además están hechos en muchas técnicas, Luis manejaba muchas técnicas. Luis Caballero fue un pintor bogotano que estudió en la Universidad de los Andes, digo fue porque murió en 1955, fue alumno de Marta Traba y además sus obras están expuestas en unas de las galerías más importantes del mundo. Su tema principal siempre fue el desnudo y sobre todo el desnudo masculino. Así que escuchemos de nuevo de la voz de Beatriz Caballero cómo llegó él en esa exploración temática y técnica a ese punto. Un tránsito del pop art a la figura más exclusivamente masculina y ya de un dibujo más clásico en un primer momento que con el tiempo se fue haciendo cada vez más personal. Pues es cuando él empieza a soltar las influencias, tal vez, y pues él empezó a decir que lo que le interesaba era el cuerpo. Luis Caballero decía, yo pinto porque no puedo hablar y no sé escribir. Esa era la forma que él tenía de expresarse y de comunicarse con el mundo. Así que los invito a que escuchemos qué era eso que nos quería decir Luis Caballero a través de sus pinturas. Pues él se fue afianzando a sí mismo y atención, a esta hora llega a la cárcel el buen pastor Aida Merlano. Nos conectamos con Katy Sánchez, que está en el lugar de la noticia. Katy, buenas noches, adelante. De nuevo, muy buenas noches. A esta hora ya llega la caravana en la que está Aida Merlano. Acaba de ingresar a la cárcel Buen Pastor en Bogotá. Lo que aseguran las autoridades es que tiene un anillo de seguridad y en este momento pues ya están ingresando hacia las puertas de esta cárcel. Lo que han manifestado las autoridades es que estaría recluida pues esta noche y también toda esta semana hasta que ya la semana entrante estaría pues dando todo lo que tiene que ver con la información en contra de algunos políticos de la costa atlántica. Justamente estaría en una celda solamente con 10 reclusas, que es según lo que ya se ha manifestado y lo que se ha dado a conocer en este momento. Recordemos que esta es una cárcel con capacidad para 1.275 presas. Aquí estaría Aida Merlano a partir de esta noche. Acaba de ingresar 7:47 de la noche de hoy viernes. Ya lo que han manifestado también las autoridades es que llega desde la Dijín, ya le han hecho exámenes médicos y está en perfecto estado de salud y acaba de ingresar aquí a esta cárcel. En este momento pues se encuentran algunas patrullas de la policía motorizadas y también algunos vehículos afuera esperando a que ella ingrese pues a la celda y por supuesto para que le den toda la protección en cuanto a lo que tiene que ver con el reclutamiento que ella pues va a tener aquí en esta cárcel. Sí, Katy, bueno, tenemos una pregunta para usted. ¿Ella va a estar recluida en alguna condición especial?
Según lo que han manifestado las fuentes es que sí, solamente estaría en una celda grande con 10 presas. Es también importante resaltar que cada celda hay hacinamiento, cerca de 40, 50 presas estarían pues en este momento en esta cárcel. Lo que han manifestado las autoridades es que sí tendría algún tipo de trato especial justamente por su condición y pues porque lo que ha manifestado el abogado Miguel Ángel del Río, ella pues estaría corriendo peligro en medio de las declaraciones que vino a dar a Colombia en contra de algunos políticos de la costa atlántica. Más entidades bancarias continúan sumándose a la iniciativa de bajar las tasas de interés en las tarjetas de crédito de bajo monto. El presidente de la República aseguró que el sacrificio de las ganancias financieras permitirá mejorar la situación económica del país y la estabilidad bancaria. Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, BBVA, Banco Pichincha y el Banco de Bogotá anunciaron que bajarán sus tasas entre el 20 y el 25%. Esto con el ánimo de dar un respiro a los bolsillos de los ciudadanos. El presidente de la República aplaudió la actitud del sector financiero. Excelente, buena medida de bajar las tasas de interés por la banca privada. Así se mantendrá sólido el sistema financiero y las posibilidades de detener el estancamiento económico aumentarán. Por su parte, el ministro de Hacienda informó que habrá más medidas. El diálogo con el presidente Gustavo Petro, la superintendencia financiera y el sector financiero da frutos. Bancos bajan tasas para créditos de bajo monto y anuncio, vienen más apoyos a la economía popular. Recordemos que el incremento en la tasa de usura lleva a los bancos a cobrar más por los préstamos de crédito que soliciten los clientes. Intente refinanciar deudas si algunas entidades financieras le ofrecen una mejor tasa de interés. No es momento para pensar en créditos, no solamente de consumo, sino también de vivienda, porque estos créditos están atados a las tasas de interés actuales. Esta medida hace parte de la estrategia para disminuir el consumo y de esta manera reducir el alto costo de vida. En 4.748 pesos cerró el precio del dólar, es decir, se mantuvo estable. A $1.82 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 12.000 pesos y llegó a 1.980.000 pesos. 75.000 copropiedades cuentan con un seguro de bienes comunes por un valor de 368 billones de pesos según Fasecolda. 670.000 animales han sido vacunados contra la fiebre aftosa en las zonas de frontera con Venezuela. El Partido Cambio Radical se declaró a partir de hoy en la oposición al actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Según sus militantes, no comparten las reformas sociales propuestas por el Ejecutivo y también por la falta de garantías en los debates en el Congreso de la República. La formación de 5.000 nuevos especialistas. No cesan los ataques a la fuerza pública. 3 policías y un civil resultaron heridos luego de un atentado con explosivos en norte de Santander. Las autoridades señalan al ELN. El hecho ocurrió en el sector de La Chacona, en la vía que de Zulia conduce a Sardinata en norte de Santander. Cuando un grupo de la policía de tránsito pasaba por allí, activaron los explosivos. Nuestro grupo UNIR, de tránsito y transporte, fue atacado con fusilería y artefactos explosivos, dejando un saldo de 3 uniformados y un civil lesionado. Así quedó la patrulla. 3 policías resultaron heridos por la activación de los artefactos explosivos debido a las esquirlas que cayeron en diferentes partes de su cuerpo. Los uniformados fueron trasladados a un hospital en helicópteros. En coordinación con nuestro Ejército Nacional, nos encontramos en la zona de búsqueda y localización de estos cobardes criminales. Nuestros héroes fueron evacuados de una manera segura y ya se encuentran en la ciudad de Cúcuta recibiendo la mejor atención médica. La policía catalogó el hecho como una acción ofensiva en contra de la fuerza pública en la que responsabilizan al ELN. La Corte Suprema de Justicia negó la casa por cárcel al ex senador Mario Castaño. Esta solicitud la hizo al alto tribunal argumentando problemas de salud que lo vienen aquejando. Este y otros temas en el siguiente informe en un minuto.
La presidenta de la Comisión de Disciplina Judicial le pidió al presidente Gustavo Petro la creación de 84 juzgados disciplinarios con el fin de conocer los procesos por quejas de corrupción. La Procuraduría alertó sobre las suplantaciones de delincuentes que se hacen pasar por procuradores delegados para exigir dinero a cambio de supuestas asesorías y solicitando el cubrimiento de inexistentes gastos de viajes de sus funcionarios. Fiscalía judicializó a 14 presuntos integrantes de un grupo delincuencial que se dedicaría a la distribución de estupefacientes en el departamento de Bolívar. Se presume que la organización distribuía aproximadamente 800 dosis de marihuana y 500 de cocaína diarias. La Procuraduría suspendió al ex jefe de telemática de la Dijín. Se trata de la coronel Mónica Briceño, quien habría incumplido sus funciones de garantizar la disponibilidad, integridad y calidad del sistema de información operativo, una plataforma de la Policía Nacional para consultar antecedentes de automotores. Y seguimos con más información deportiva. Estamos a 15 días de los partidos amistosos que tendrá la selección Colombia que dirige el profesor Néstor Lorenzo ante Corea del Sur y Japón. Y el profe tiene una preocupación sobre todo en la fase ofensiva, en la zona de ataque con sus principales delanteros, pues Luis Díaz no estaría para este compromiso, todavía estaría ausente y Falcao estaría con muy pocos minutos en la Liga Española. Vamos a ver el panorama de nuestros delanteros. Comienza el conteo regresivo para el regreso de Luis Díaz en Liverpool, pero a un costo bastante alto para la selección. Espero que Luis comience a entrenar con el equipo durante la próxima semana y espero tenerlo de vuelta después de la parada internacional. Luego de 3 meses y una recaída en su lesión, Díaz tiene claro que al no salir de Inglaterra en la fecha FIFA, llegará en mejores condiciones para el cierre de la temporada y para ayudar a Klopp y compañía. Pero el que preocupa más es el goleador histórico tricolor. Radamel Falcao García ha disputado apenas 30 minutos en los últimos 4 juegos del Rayo Vallecano, ausencia que ha suscitado todo tipo de comentarios y preguntas a Andoni Iraola, técnico del cuadro madrileño, que aduce a decisiones técnicas. No es una cuestión de competencia pura y dura y de decisiones que tengo que tomar yo, ¿no? Al final, bueno, pues tenemos alternativas en esa zona ofensiva, pero bueno, yo creo que él desde el principio ha competido cada entrenamiento, ha competido cada minuto y así va a seguir siendo por suerte para nosotros. Eso sí, reconoce la calidad del Tigre. La próxima semana el técnico Néstor Lorenzo dará a conocer su lista de convocados. Sin Lucho y con dudas por Radamel, podría haber sorpresas para la gira asiática. Y hablando de selecciones, Fernando Batista se convierte desde hoy en nuevo entrenador de la selección vinotinto de la selección de Venezuela tras la salida del técnico José Néstor Pekerman. Con esta información nosotros comenzamos nuestro resumen deportivo del día. Feliz noche. La nueva ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, hizo entrega del pabellón nacional a la Selección Colombia Femenina de Boxeo, encabezada por Rafael Iznaga, el director técnico, y la boxeadora olímpica Ingrid Valencia. Las pugilistas disputarán el Campeonato Mundial en Nueva Delhi, India, que comenzará el próximo martes 14 de marzo y terminará el próximo 26 del mismo mes, esperando 9 medallas. Sé que no es nada fácil, hay muchas deportistas, muchas boxeadoras que van por el mismo título. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah cayeron en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells ante los italianos Fabio Fognini y Simone Bolelli. El encuentro duró 1 hora y 51 minutos y con parciales 6-7, 6-4 y 10-3, los italianos lograron remontar y clasificar a la segunda ronda. Héctor Cárdenas dio a conocer la lista de convocados que enfrentarán a Gales, Suecia y a Murcia Sub-21 en los partidos amistosos de preparación del equipo Sub-20 de cara al Mundial de la categoría. Dentro de la lista incluyó al delantero Tomás Ángel, el goleador de su proceso, y también a José Mateo Mejía, jugador del Manchester United, que no pudo ser convocado para el Suramericano Sub-20.
para todos los que rescataron la princesa, o bueno, también para los que, como yo, se murieron después de pisar un hongo en el primer nivel cuando jugaba en Super Mario Bros. Porque Universal está preparando una película inspirada en el videojuego. Ya tiene al aire el tráiler, que es este que ustedes están viendo acá. Ahorita les muestro otro fragmento. Y va a estar protagonizada por Chris Pratt y por Anya Marie Joy. Así que preparados porque esto llega a las salas de cine colombiano el 6 de abril. Bowser está por llegar. No tengo miedo. Haré cualquier cosa por mi hermano. Verás que lo salvaremos. Cambiando de tema, les cuento que Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, ya está listísimo para la ceremonia de los Oscars de este domingo. Ya compró pijama nueva y todo el rollo. Y les preparó a ustedes la siguiente nota. Fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Argentina 1985, una trama que aunque parece ficción forma parte de la historia más oscura de un país. Cuídate, Julio, cuídate. Está inspirada en la historia real del fiscal del histórico juicio de las juntas militares, Julio Estracera, a quien da vida el actor Ricardo Darín. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Los familiares, las víctimas, los familiares de víctimas y demás, vivieron esto de una forma increíble, supongo yo, porque nada hacía suponer que esto iba a ocurrir. ¿Vas a meter preso a Videla? A todos los responsables. En esta travesía cinematográfica, uno de los retos era el papel de Luis Moreno Campo, que con tan solo 32 años y ninguna experiencia litigando, se convirtió en uno de los fiscales del juicio a los militares de la que sería la última dictadura argentina. Yo gané la batalla por el entendimiento en 1985, pero ahora Santiago Mitre y Ricardo Darín están ganando la batalla por la memoria en 2023. Vamos a demostrar que fue un plan sistemático. Fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. Argentina 1985 muestra cómo el régimen militar estableció campos de detención, tortura y exterminio. Una sociedad dividida y obnubilada por el régimen militar que ante las pruebas de 30.000 desaparecidos quedó en silencio. Me pusieron una venda de trapo en los ojos muy ajustada y me esposaron las manos atrás. Este domingo en los premios Oscar el filme está entre los favoritos de la crítica, que para el elenco es la perfecta ocasión para dar otra batalla por la memoria. Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta. Oiga, y a propósito, el plan para este fin de semana, los Oscars. Claro, hay que verlos el domingo, ¿no? Usted ya tiene ahí sus crispetas y todo listo. Y me di juicios y todas las películas, así que vamos a ver qué pasa el domingo en esa ceremonia. Me consta, pues veremos a ver cuál será la película que se lleva este galardón. A ustedes muchas gracias por conectarse con nosotros en nuestra emisión central. Y los esperamos el fin de semana, por supuesto, con nuestro equipo de RTVC Noticias, fin de semana. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.